Hola sanos, el día de hoy vamos a estar en modo NASA, o sea, vamos a volar, pero con de la buena. Así que empezamos con filosofía. Veamos con el chiste número 1. Veamos, uno de los cambios más importantes que trajo consigo el humanismo científico moderno fue la preocupación acerca del método empleado para el conocimiento de la naturaleza. ¿Qué método hay que usar para conocer el mundo? ¿Ok? Que condujo al cuestionamiento de la lógica clásica aristotélica. Oye, ¿estará bien esta lógica? Como modelo de pensamiento científico. Una de estas críticas fue del pensador renacentista Francis Bacon, a quien se le atribuye la sentencia saber es poder, la misma que pretendía qué cosa explicar. Recuerda, Aristóteles durante toda la filosofía medieval fue el papichulo. Lo que decía Aristóteles era ley. Entonces, la lógica, el método, el organón, el instrumento que utilizaba Aristóteles era el famoso silogismo, razonamiento de tipo deductivo. Se partía de algo general, todos los humanos mueren, para explicar casos particulares. Juan muere. Pero ¿qué problema con ese tipo? No hay información nueva, porque obviamente Juan es humano, entonces simplemente estamos rememorando lo mismo. Este tipo de razonamientos era muy válido en las universidades. ¿Por qué? Porque se debatía, se argumentaba. Sin embargo, acá hubo un quiebre. El quiebre que va a suceder en la época del humanismo. En el humanismo científico, ahí aparece él. Dicen que era Shakespeare, sino que como era un político también, utilizó el seudónimo de Shakespeare para escribir sus obras sin que le jodan la vida. ¿Cómo se llamó? Francis Bacon. Él propuso que si nosotros queremos conocer el mundo, tenemos dos problemas. Primer problema, que este método no nos sirve, porque no nos da información nueva. Entonces hay que usar un nuevo método, un nuevo organum, la inducción, o sea, de casos particulares. Juan me saca la vuelta, Ricardo me saca la vuelta, Julio me saca la vuelta. Conclusión, así son los hombres, son una basura. No, todos me sacan la vuelta. Entonces, de casos particulares era un caso general. Entonces, Francis Bacon quería un nuevo método para explicar la naturaleza, para conocer la naturaleza. Ese método se llama el método inductivo. Profesor, eso en términos kuhnianos, ¿no serían los inicios de una revolución científica en la cual se cambió un paradigma metodológico? Sí, alumno virgen, pero estamos para la gente. Ahora, también hay otra cosa que habla Francis Bacon. ¿Qué cosa? Que el ser humano tiene en su mente ciertos sesgos. Entre los psicólogos le llamamos sesgos, pero acá le llaman ídolos, los famosos ídolos. Y consejo de pata, léete los 4 siglos o búscalo en YouTube, te va a encantar. Profesor, ¿eso no sería el sapere aude kantiano? Sí, alumno virgen ya. Entonces, Francis Bacon decía que la gente aceptaba a Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles y su lógica era un ídolo del teatro, o el famoso argumento de autoridad. Profesor, ¿esa sería una falacia ad verecundiam? Ya, escucha, ya. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Como dice Aristóteles, tiene que ser cierto. Y Francis Bacon dice, no tiene que ser así. Para eso tienes que quitarte estos ídolos de la cabeza. Búscalos. Bien. Ahora, la frase que nos hablan al final es saber es poder. No, una frase que engloba la idea de Bacon. Hay que conocer. Este conocimiento tiene algo, una finalidad. ¿Qué cosa? Poder dominar. Entre comillas, dominar, ¿no? El conocimiento que tenemos de cómo funciona el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, nos va a permitir, ¿qué cosa? Saber utilizar mejor los recursos. O sea, el conocimiento tiene un fin práctico. ¿La respuesta cuál sería? El carácter práctico del conocimiento científico y tecnológico. Conociendo la naturaleza, la podemos dominar. Y recuerda, esto es filosofía, así es que las opiniones están abiertas, ya que no hay dogmas. En este canal vas a encontrar una visión alternativa a las que suelen prevalecer en las academias y universidades de nuestro país. Así expandas tu mente, ¡plá!, y puedes escoger aquellas ideas que van más acordes contigo. Siguiente chiste. Dice, lea con atención el siguiente texto. Hasta el siglo XX la filosofía y la ciencia solo fue una ocupación esporádica de vez en cuando de algunos científicos y filósofos. La situación cambió cuando a finales de los 20 los miembros del Círculo de Viena, acá había físicos, químicos, matemáticos, estaba mi tío Toñura, estaba Boris Schlick, toda la gentita, Alfred Ayer, y había uno que no te lo van a contar así nomás, pero que es mi papi chulo, es mi crush. ¿Sabes cómo se llama? Hasta Einstein consideraba que era mejor que él. Kurt Gödel, búscalo. Desplegaron una intensa actividad que provocó el desarrollo de la filosofía y la ciencia como una disciplina nueva, tal como entonces se viene cultivando. O sea, ellos fueron culpables que la filosofía y la ciencia se vaya especializando cada vez más. Pero el Círculo de Viena impuso un lastre muy pesado, arrastraba algo negativo, ¿no? El lastre tiene una connotación negativa a la nueva ciencia, debido a los prejuicios positivistas y antimetafísicos heredados del positivismo, obvio, del siglo XIX. Los miembros del Círculo de Viena, que suelen ya ser llamados neopositivistas, afirmaban que una de las tareas principales de la filosofía y la ciencia era mostrar que la metafísica en general, eran enemigos de la metafísica en general,
y todo lo que tuviera que ver con ella, especialmente la teología, era algo ya superado, ya te olvidé, por el progreso científico. Este cientificismo llegó al callejón de sin salida porque respondía a problemas mal planteados y por tanto conducía a soluciones erróneas. Por ejemplo, conducía a proponer imágenes de la ciencia que para servir a los objetivos positivistas tenían que deformar la ciencia tal como existe en la realidad. Para justificar su positivismo deformaba la ciencia. Esta situación ha sido en gran parte superada porque se ha comprobado que la mentalidad positivista y cientificista no responde a lo que la ciencia es en realidad. En la actualidad, aunque existen residuos de la mentalidad positivista, nos encontramos con unas circunstancias que resultan favorables para plantear de modo objetivo los problemas sobre el valor y el alcance del conocimiento científico. Además, se han multiplicado los estudios en torno a la ciencia, no solo desde el punto de vista de la lógica, que es la perspectiva más tradicional, sino desde también el punto de vista de la historia y de la sociología, que aportan datos importantes para situar la actividad científica en su contexto real. ¿De qué me están hablando? De este grupito, de esta manchita que había heredado de Comte, el positivismo, y también de Wittgenstein y de Bertrand Russell y toda la gente la filosofía analítica. Por eso se llama positivismo lógico, porque ¿qué cosa? Predomina la ciencia. Solo lo científico es verdadero, pero eso científico tiene que estar expresado en proposiciones lógicas. La famosa filosofía analítica heredada del primer Wittgenstein, el del Tractatus. Entonces, acá viene un problema muy interesante. Cientificismo. Dice, el Círculo de Viena fue origen del cientificismo, que todo es medible. Solamente lo medible, lo que se puede expresar de manera cuantitativa, eso es científico. Lo demás, los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, peor, los religiosos, los que estudian derecho, no me dan un resultado concreto. Solamente la ciencia me da un resultado. Eso se le llama el cientificismo. Y obviamente está oponiéndolo ¿a qué? A lo humanístico, no al humanismo. Entonces, este debate que siempre ha estado ahí, ¿no? Lo científico versus lo moral, lo científico versus lo religioso, lo que va más allá de lo físico. Y si algo es físico es medible, y si no es físico no es medible. Esta disputa sobre qué debe predominar es como que un biólogo le diga a uno que estudia pues antropología: Lo mío es ciencia, lo tuyo... Sean estudios, tratados. La famosa ciencia natural versus las ciencias humanas. Entonces, dentro de ese contexto nos preguntan, de acuerdo con esto, ¿se puede inferir, deducir, que el enfoque positivista en la filosofía de la ciencia resultó incompleto? ¿Por qué este enfoque cientificista resultó incompleto? Claro, porque solamente se están focalizando en rechazar la metafísica. Se focalizan solamente en los criterios lógicos y empíricos. Pero olvidan que la ciencia también está influenciada por cuestiones políticas. También la actividad científica está influenciada por sesgos cognitivos. Lo que va a llamar mi tío Kuhn paradigmas. Esa es más o menos la crítica que le da el texto. Que tú estés de acuerdo no es otra cosa. Tú tienes que basarse en lo que es el texto. Entonces acá hay una lucha entre dos bandos. Pa versus pa. Y de acuerdo, nos dice que la filosofía de ciencia resultó incompleto y sesgado. ¿Por qué fue incompleto y sesgado? Porque su única preocupación fue combatir a toda forma de filosofía metafísica. Solo se preocuparon por esto y no vieron las diversas dimensiones, los diversos alcances que también influyen en la actividad científica. Por ejemplo, un físico se preguntará, ¿a qué velocidad caerá ese objeto? Pero no se pregunta, ¿ese objeto realmente existe? Porque el físico asume que la realidad ya existe. ¿Y acaso eso no es una postura metafísica? Pero hace unos años surgió una tercera postura, la famosa tercera cultura. Cuidado que eso no te lo van a enseñar. Esa tercera cultura trata de conciliar ambas posturas, diciéndole que lo científico no puede dejar de lado lo moral humano y que lo humanístico tampoco puede dejar la ciencia en general. Profe, un ejemplo. El caso de las neuronas espejo, que explicarían desde el punto de vista científico algo moral, pero no lo reduce a lo moral, sino que también hay una interacción entre ambos campos. Pero obviamente un cientificista no te lo va a aceptar y un humanística tampoco, porque le quita su monopolio epistemológico. Siguiente pregunta. Según el texto, a pesar del interés genuino por establecer los alcances del conocimiento científico, la idea de eliminar la metafísica como una de las metas centrales del enfoque del Círculo de Viena, ellos, por querer eliminar la metafísica, ¿qué cosa hacen? Distorsionan la ciencia para poder encajar en sus leyes lógicas. Porque la ciencia, como tú sabes, es una actividad humana que tiene su lógica interna, pero que también está influenciada por la externa.
pero ellos solamente caen en el interno con el objetivo de fregar a lo metafísico. Derivó en una distorsión de lo que la ciencia realmente tiene como objetivo. Y acuérdate, lo objetivo en la ciencia es un ideal, es el camino que guía a la investigación científica. Siguiente pregunta, dice, la idea de un régimen democrático es propiamente hablando una herencia de la civilización occidental. Recuerda que la civilización occidental inicia en Grecia, específicamente en Atenas, ahí donde aparece esta idea novedosa para la época. ¿Te acuerdas de mi faraón, mi Ramsés? Dependía de Horus y de Isis. En cambio acá surge la idea de que las leyes, las normas de una sociedad dependan del consenso entre sus ciudadanos. Correcto. Ahora, tengo que decirte que en Atenas no cualquiera era ciudadano. Demos, pueblo. Kratos, poder. El poder del pueblo va a tener un montón de variaciones en el tiempo. Obviamente luchando contra la idea del gobernante tiene la legitimidad de dictar leyes, sentencias, porque tiene un origen divino. Sigamos. En tanto que el modelo político contemporáneo, la democracia moderna aparece como una forma de gobierno que se define por la participación ciudadana y por la elección de representantes en el gobierno. En ese aspecto están dándonos el concepto de democracia como forma de gobierno. Sin embargo, dicha formulación plantea nuevos retos. Como vemos, la democracia tiene muchas fallas, lo estamos viendo ahorita con nuestro tío Richard Swing. Dicha formulación plantea nuevos retos y condiciones. Por ello, es preciso que en ella se defiendan, además de la participación ciudadana y de elección de los representantes, qué cosa hay que fortalecer. Si bien es cierto, esto forma parte del concepto de democracia como forma de gobierno, también hay un concepto de democracia como valor cívico. La idea de tolerancia, la idea de respetar tus derechos. Mis derechos acaban cuando inician los derechos del otro. Entonces, tomando en cuenta esos conceptos, vamos a ver las claves. Dice, la división de poderes, sí. El tráfico de influencias, no, pues esa no va. La concentración de poderes, no, no va. La idea de división de poderes es que nadie sea juez y parte a la vez. Que el gobernante de turno no sea aquella persona que tenga el poder total, porque si no, esto desembocará en las tiranías y en los totalitarismos que vimos en el siglo XX. La centralidad del gobierno y la inmunidad parlamentaria no tienen nada que ver. El pluralismo. ¿Qué significa eso, profe? Que haya diversas ideas. Cada quien puede pensar lo que quiere, puede creer en lo que quiere, puede opinar lo que quiere, es parte de su individualidad. La tolerancia. Lo que habíamos conversado. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero no por eso te voy a matar, pecuche. No. Y el respeto a los derechos humanos. Y si bien la democracia actual tiene muchos problemas, ya que una cosa era la democracia directa que había en Atenas con la democracia representativa que hay en la actualidad, hay dos conceptos que te voy a regalar para que investigues por tu cuenta, ya que no te lo van a enseñar. Siguiente pregunta. Dice, la visión comunitarista considera al yo insertado en un contexto de prácticas sociales. O sea, tu yo está dentro de unas prácticas sociales, de modo que no siempre podemos tomar distancia de ellas. De tal manera que la autodeterminación se ejerce dentro del marco de unos roles sociales. O sea, tú te autodeterminas dentro de un conjunto de roles sociales y prácticas comunitarias. A esta cosa de acá, ¿cómo se le llama? Los hábitos del corazón. Se trata de prácticas habituales, son prejuicios, costumbres que cohesionan y se integran socialmente. Frente a la cultura liberal. ¿Por qué usan un término que es tan complejo? Hay liberalismo moral, hay liberalismo político, hay liberalismo económico. El término adecuado debe ser individualismo. Pero bueno, es lo que hay. Disculpen, chicos, por la pregunta. De la separación, de la vida fragmentada. Emerge aquí la cultura de la coherencia vital, de la unidad de vida, el mundo de Winnie Pooh, que está basada en la comunidad de la memoria, las familias, las iglesias. Los hábitos del corazón sirven para trazar el camino en el desierto como una especie de brújula. De acuerdo con el texto, relaciona los conceptos con la definición correspondiente. Cuando estaba en la transmisión estaba pasando una banda de música queriendo pedir dinero, ya que como no hay actividades artísticas, necesita. Pero al frente hay un viejito. Ese viejito debe ponerse en el lugar de los músicos, un viejito que está con una enfermedad terminal y está descansando. O los músicos deben ponerse en el lugar del viejito. ¿Dónde están los roles sociales, las prácticas comunitarias? ¿Acaso al viejito no le interesa estar en un buen estado de salud y que no haya tanta bulla para poder recuperarse? ¿Y acaso los músicos también no necesitan tocar para poder comer?
¿Acaso esto no es justificación para decir como los roles sociales tienen que ser estos? Entonces creemos un Estado que se mete hasta en la propia vida de las personas. Una más. Tus amigos ven esto en guerra, ¿no? ¿Tú qué cosa ves? Profesor, yo veo Cosmos. ¿Por qué no te integras a la comunidad? Profe, mis amigos están en perreo. ¿Y tú por qué no? Porque es individual. Profe, todas mis amigas escuchan K-pop. Yo escucho Iron Maiden. Eres individualista. ¿Te das cuenta? Esta es una disputa entre un concepto individual. Sí, es cierto, se relaciona con las personas, pero eso no quita que sea un individuo. Ejemplo, los hermanos biológicos creados en la misma familia, cuando se le hace su test de inteligencia, de personalidad, son más diferentes. Los hermanos gemelos, que nunca se han conocido, pero después de tiempo los reúnen. ¿Cómo se explicaría eso? Eric Durkheim. Eso no te lo van a decir. Además, ¿quiénes van a determinar qué roles sociales son los que debemos tener? ¿Richard Swing en el gobierno? ¿En el Congreso? O sea que otros van a decidir cómo yo determinarme. ¿Y acaso estas relaciones sociales no se dan de forma espontánea? Por ejemplo, cuando un desastre natural, sino que muchos vecinos que no se conocían empezaron a interactuar. ¿Estas relaciones sociales y prácticas comunitarias se pueden establecer desde arriba hacia abajo? ¿O es algo que surge entre las circunstancias que la propia gente tiene? Piénsalo. Vámonos con la pregunta. Dice, autodeterminación. ¿Qué cosa sería la autodeterminación? Sería adquirir tu identidad. ¿Qué sería hábitos del corazón? Las costumbres, la forma de vida que tenemos. Por lo tanto, sería con la C. Fragmentación liberal. Sería la falta de identificación con la sociedad. Y la coherencia vital. Sería un sentimiento de pertenencia. Por lo tanto, sería la B. Última pregunta, gente. No se olviden suscribirse al canal, darle like al video y estar atento a todas las publicaciones que vamos a hacer, ya que vamos a estar subiendo toditos los videos de este último examen de San Marcos. Tal vez el examen anulado. Axel Honneth es uno de los representantes más destacados de la teoría del reconocimiento. Él era discípulo de Habermas, pues de la gentita esta de la escuela de Frankfurt, ¿no? La teoría crítica. Sin embargo, recientemente ha sido cuestionado porque su reconocimiento solo se centra en lo social y no en lo económico. En su libro La sociedad del desprecio dice, la cuestión es hasta qué umbral la noción, la idea que tenemos de trabajo puede ser neutralizada sin perder con ello el significado de ser una fuente de experiencias morales, hasta tal punto que no se pueda perder de vista su papel en el mantenimiento del reconocimiento social. ¿Qué actividad humana se le puede considerar trabajo para que mantenga qué cosa? Ese reconocimiento. Te hago una pregunta, ¿una TikToker se le puede considerar trabajadora? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el trabajo va a ser una fuente de reconocimiento social. Vamos a ver ahí las preguntas. No se puede vincular el reconocimiento con la distribución porque el trabajo enajena, ese es un concepto más del tío Marx, el trabajo enajena. El trabajo puede desempeñar un rol en la formación de reconocimiento social, eso es lo que nos está afirmando. Vamos a ver las otras. La distribución económica es básicamente diferente al reconocimiento social. Bueno, en este caso no me están hablando del concepto de distribución económica. La estilización del trabajo puede unir el reconocimiento social y la distribución económica. En este punto me hablan que el trabajo más que todo como un fundamento de lo moral, lo personal, el sentirse bien, el que te reconozcan por lo que haces, no por la cantidad de ingresos que percibas. Por lo tanto, la segunda sería la respuesta.